Buenas tardes a todos y bienvenidos a este quinto congreso que organiza ACLES. Mi nombre es Elena Palma y seré yo quien moderará este congreso. Para quien no nos conoce, ACLES es la agrupación española contra la leucemia y enfermedades de la sangre, fundada en el 2009 sin ánimo de lucro, formada por 11 asociaciones hematológicas distribuidas en diferentes puntos de España, con un objetivo común, que es el de ayudar a los pacientes y a sus familias afectadas por enfermedades oncohematológicas a recuperar la salud, acompañándolos en todo el proceso de la enfermedad para mejorar su calidad de vida antes, durante y después de los diferentes tratamientos. Este quinto congreso, titulado Avanzando en Hematología, coincide justo con el Día Mundial de Linfoma, que es el día 15, el día de hoy. Así de que, pues bueno, estamos bien ahí. En esta ocasión, como ponentes, tenemos a la doctora Dolores Caballero, jefa de la Unidad Clínica y Trasplante, Servicio de Hematología, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. La doctora Caballero nos hablará sobre los avances en las enfermedades oncohematológicas en los últimos años. La doctora María Díez, presidenta del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos, nos hablará sobre dónde estamos en los síndromes mielodisplásicos. Y la doctora María José Calasanz, del Centro de la Investigación de Medicina Aplicada de la Universidad de Navarra, nos hablará sobre los últimos avances en el diagnóstico genético de las enfermedades hematológicas. Doctoras, a nombre de ACLES, muchísimas gracias por su apoyo y su participación. Antes de empezar, quisiera explicarles brevemente cómo va a ser la estructura del Congreso. El Congreso durará aproximadamente 60 minutos. Cada ponencia 15 minutos, seguida de 5 minutos de preguntas y respuestas. Para hacerse alguna pregunta, encontrarán en sus pantallas, en la parte de abajo, un icono que dice preguntas y respuestas. Ahí nos escriben sus preguntas, se las pasamos a nuestros ponentes y ellas las contestarán. Como solo tenemos 5 minutos para las preguntas y las respuestas, en caso de que alguna de esas preguntas no se puedan contestar en vivo, se las enviaremos por correo electrónico contestadas. Por último, informarles que este congreso será grabado y subido a nuestras redes sociales. Por favor, compártanlo con personas que puedan beneficiarse de estas charlas. Bueno, sin más, empezamos con la doctora Dolores Caballero. Por favor, doctora, sí, podemos empezar con usted. Gracias. Muchas gracias al CLES por invitarme a participar en este quinto congreso. Yo a lo largo de mi charla voy a hacer una revisión un poco histórica de los avances que yo considero que ha habido en la hematología en los últimos años. Haré algún apunte histórico, bueno, poniendo unos libros de medicina de nuestros antepasados del año 1900, del año 1943, en los que la sangre era conocida, sabíamos los progenitores que había, pero nuestro conocimiento de la misma era muy escaso. Estos son dos fotos de dos libros con los que yo estudiaba al principio de mi residencia, en el año 1980. Y quiero aquí recordar a dos de los mayores responsables de nuestro servicio, don Agustín Ríos y nuestro jefe durante muchos años, don Antonio López Borrasca, puesto que han sido un ejemplo en el apoyo al desarrollo de la hematología y de este servicio de Salamanca que comenzó en 1976.
Este servicio ahora es un servicio compacto, pero en aquel momento empezó con unos pocos que echaron a andar el gran proyecto de la hematología en nuestra comunidad. He dividido los avances en diferentes puntos y no quiero pisarle la charla a la doctora Calasanz, pero tengo que recordar los avances que hemos tenido en el diagnóstico y contarles a ustedes que la médula ósea, que está dentro de los huesos, ya solo en algunos en el adulto, es la fábrica de las células de la sangre y que aquí van a tener lugar todos los cambios que va a hacer que nosotros en la sangre, en un análisis, tengamos glóbulos rojos, tengamos glóbulos blancos y tengamos plaquetas y tengamos un sistema inmunológico que nos proteja de las infecciones. La sangre se ha desarrollado su conocimiento muy rápidamente porque es fácil a un enfermo con una leucemia extraerle una muestra de sangre y estudiarla con una máquina que nos va a hacer una descripción de cómo está la cantidad y también la calidad de sus componentes. También se ha desarrollado la hematología, puesto que el acceso al diagnóstico, analizando la fábrica donde también se producen muchas de las enfermedades más graves, como las leucemias, los síndromes mielodisplásicos, el mieloma, se puede hacer de manera fácil, relativamente, con molestia para el paciente, pero de una manera fácil haciendo un aspirado o una biopsia de médula ósea. El primer hito, además, yo creo que los hematólogos tenemos el orgullo de decir que la primera enfermedad en la que se describió que una alteración genética era la responsable de la misma fue la leucemia mieloide crónica con el cromosoma de Filadelfia, luego se hablará la doctora Calasanz seguro, y esta era una evolución fatal. Cuando empezamos nuestra especialidad, los enfermos fallecían de leucemia, luego se curaron gracias al trasplante halogénico y luego dejamos de hacer trasplante halogénico, puesto que surgieron los inhibidores de tirosinquinasa hace ya más de 30 años y con un tratamiento oral diario, hoy los enfermos, la mayoría de ellos, ya no van a necesitar un procedimiento tan complejo como el trasplante. Así que probablemente uno de los hitos más importantes en el tratamiento de las enfermedades hematológicas ha sido este. Después vinieron otros descubrimientos citogenéticos en las leucemias agudas mieloblásticas, enfermedades mortales cuando yo inicié mi especialidad, que nos dijeron que dependiendo de las alteraciones cromosómicas, los enfermos, y aquí ven arriba la curva de supervivencia, el 50% de los pacientes, si tienen una alteración cromosómica favorable, pues se van a curar frente a muchísimos menos. Es decir, que esas alteraciones citogenéticas empezaron a mostrarnos cómo podíamos dividir el pronóstico de los enfermos con aquella enfermedad, con esa enfermedad tan grave que es la leucemia aguda mieloblástica. Y dentro de esta leucemia aguda mieloblástica, el grupo que tiene mejor pronóstico es la leucemia aguda de promielocitos. Y fíjense ustedes que en este grupo de pacientes que tienen esa alteración genética, que es la translocación 15-17, casi el 86% de los pacientes están libres de recaída a los 6 años de diagnosticarse la enfermedad. Y eso gracias a un poquito de quimioterapia, de hidarlucina, a trióxido de arsénico y a atra. A unas pastillas que es el atra, una inyección que es el arsénico, es decir, una revolución en el tratamiento y dos ejemplos claros, la leucemia mieloide crónica y la leucemia prolinfocítica, que ya desde hace muchos años son un ejemplo de la medicina personalizada. Estamos tratando con eficacia la alteración genética que produce la enfermedad. Después de eso ha habido un desarrollo en el conocimiento, en el diagnóstico genético de las leucemias mieloblásticas y también otro aspecto fundamental, además de un buen diagnóstico, además de tener dianas terapéuticas en las leucemias, un factor fundamental en la mejora del pronóstico ha sido que hemos sido capaces de analizar cuando los enfermos están en respuesta completa, la calidad de la respuesta, analizando, aquí ven una imagen en un citómetro de flujo, analizando las células que quedan después de administrar al paciente la quimioterapia, lo que llamamos enfermedad mínima residual. Esta ha sido una gran revolución en la mejora de la supervivencia en pacientes con leucemia aguda, mieloblástica, linfoblástica y también en pacientes con mieloma múltiple.
En cuanto a las enfermedades de la sangre que se caracterizan por un crecimiento de los ganglios linfáticos, los linfomas, hoy ya sabemos que es el día del linfoma. Los linfomas son enfermedades muy complejas. Esto es un registro nuestro del Grupo Español de Geltamo, que tengo el honor de presidir, y aquí ven que muchos colores, muchos tipos de linfoma. Los más frecuentes en rojo y en azul y en morado son los linfomas foliculares. El azulito claro es la leucemia linfática crónica y el naranja es el linfoma de Hodgkin. Pues bien, un hito también en el tratamiento de las neoplasias hematológicas sucedió ya hace muchos años, en el año 1970, cuando se confirmó por primera vez en el ser humano que una combinación de poliquimioterapia era capaz de curar a pacientes con linfoma de Hodgkin. Fue la primera enfermedad curable con quimioterapia. Desde entonces ha habido muchos avances, muchas mejoras en la quimioterapia, pero hoy no voy a hablar de ella. Pero sí voy a hablar de la inmunoterapia. ¿Qué significa inmunoterapia? Significa tratar enfermedades o con anticuerpos o con células del sistema inmune. Y la primera inmunoterapia con medicinas también se hizo en una enfermedad hematológica, se hizo en los linfomas B, en los linfomas no Hodgkin B, con el tratamiento con un anticuerpo monoclonal que se llama rituximab. Este anticuerpo anti-CD20 se va a pegar a la célula tumoral, aquí vemos representado el linfocito B, y la va a matar. Pues bien, esto fue otro hito en el tratamiento de los linfomas no Hodgkin. Hoy la mayoría van a recibir este anticuerpo, y aquí ven en estas curvas, la curva naranja, como el asociar rituximab al CHOP, muchos pacientes con linfoma habrán recibido este tratamiento, contribuyó, y ya se demostró en el año 2002, que contribuía a mejorar, a curar más pacientes con linfoma de Hodgkin. He dicho antes que el linfoma de Hodgkin se cura, ya desde los años 70 se cura con quimioterapia, pero sin embargo va a haber todavía unos poquitos enfermos. Esta es una imagen, una radiografía de tórax, una masa mediastínica, característica del paciente con linfoma de Hodgkin. Como digo, unos pocos pacientes van a ser refractarios. Pues bien, para esos pacientes que no responden a la quimioterapia convencional, hoy tenemos otras alternativas terapéuticas, y una de las más revolucionarias es este anticuerpo monoclonal que se llama brentuximab, que también es inmunoterapia, pero que es un anticuerpo que va unido a una quimioterapia. Es decir, este anticuerpo inteligente se va a meter dentro de la célula y la quimioterapia va a actuar fundamentalmente en las células que en su superficie tienen ese antígeno contra el que va el anticuerpo. Es decir, esta ha sido otra gran revolución en la inmunoterapia en el linfoma de Hodgkin. Pero no solo tenemos los anticuerpos anti-CD20, no solo tenemos el anti-CD30 contra el Hodgkin del que les he hablado, sino que tenemos otros anticuerpos eficaces en enfermedades de la sangre, como el daratumumab en el mieloma múltiple, el linotuzumab en la leucemia aguda linfoblástica, el blinatumumab en la leucemia aguda linfoblástica. Y de hecho, en esta diapositiva les muestro curvas de muy buenos resultados de muchos pacientes, aquí lo ven en el medio en amarillo, libres de enfermedad gracias a la utilización de estos dos anticuerpos monoclonales en pacientes con leucemia aguda B linfoblástica. Bien, además, siguiendo en los avances que hemos visto en la utilización de anticuerpos, fundamentalmente en el linfoma de Hodgkin, tenemos otros anticuerpos que no se pegan a la membrana de la célula, pero que lo que hacen es estimular a los linfocitos T de nuestro sistema inmune para matar a la célula tumoral. Estos son anticuerpos que son anti-PD1, anti-PDL1, muy desarrollados primero en tumores sólidos y ahora también muy eficaces en pacientes con linfoma de Hodgkin. Y otro hito importante en por qué hemos mejorado el tratamiento y el pronóstico en los linfomas en la actualidad ha sido porque somos capaces de estudiar a los enfermos, de analizar la respuesta después de acabar la quimioterapia, después de acabar la inmunoterapia y la quimioterapia, haciéndoles una PET-CT. Y aquí, aunque uno no entienda nada, ve que a la izquierda hay muchos puntitos negros y aquí también hay muchos puntitos negros porque el enfermo tiene actividad todavía del linfoma. Sin embargo, aquí lo único negro que se ve ya es captación fisiológica del corazón, de la vejiga y de los riñones. Nuestro enfermo ha alcanzado respuesta completa metabólica.
Esto ha sido otro hito en la mejora y en el aumento de curaciones en pacientes con linfoma de Hodgkin y con linfoma no Hodgkin, como lo ha sido el estudio de la enfermedad mínima residual en pacientes con leucemia aguda. Hay otros medicamentos que no tengo tiempo de analizar, que son pequeñas moléculas que inhiben vías de señalización concreta dentro de las células tumorales, como puede ser ibrutinib, que es un inhibidor de BTK, o venetoclax, que es un inhibidor de BCL2, y ambos han demostrado mejorar el tiempo libre de recaída en pacientes y la supervivencia en pacientes con leucemia linfática crónica B. Otro gran avance en los nuevos tratamientos en los síndromes linfoproliferativos. El mieloma múltiple, caracterizado por una infiltración en la médula de estas células con ese aspecto tan colorista, por decirlo de alguna manera, y caracterizados por tener un componente monoclonal, un pico monoclonal aquí en amarillo en su suero. Como digo, el mieloma múltiple es una de las enfermedades en el que ha habido un mayor desarrollo de medicamentos en los últimos años. Y aquí, aunque esta diapositiva esté en inglés, fíjense ustedes que desde el año 1844, en que se describe por McBean la enfermedad, desde los años 50 en los que se empezó a utilizar el melphalan, a lo largo de los últimos años ha habido un gran desarrollo de fármacos como la talidomida, el bortezomib, otros inmunomoduladores como la lenalidomida, etcétera, etcétera, acabando con el venetoclax, las células CAR y una gran serie de anticuerpos biespecíficos que ahora están en desarrollo en el mieloma múltiple. Todo esto ha ido haciendo que el mieloma múltiple vaya incrementando su supervivencia a lo largo de las últimas décadas de una manera espectacular. Algunas palabras del trasplante. En el trasplante nosotros administramos altas dosis de quimioterapia a los enfermos y luego les infundimos unas células progenitoras sanas que pueden ser de un donante sano, que es el verdadero trasplante, o de las propias células del paciente. Sería el trasplante autólogo. El trasplante alogénico al principio lo hacíamos, en la mayoría, en todos los casos de la médula ósea, aspirando los huesos de las caderas. Sin embargo, con el desarrollo de un medicamento que es el factor estimulante de colonias granulocíticas y con estas máquinas de aféresis, hoy la mayoría de los enfermos van a recibir un trasplante a partir de células de sangre periférica, lo que va a hacer que injerten con más rapidez y que tengan mayor eficacia de luchar contra la leucemia. Con esto, ven aquí en esta curva curvas de supervivencia de nuestro centro, cuando celebramos los 1000 trasplantes en la unidad de hematología, que el trasplante alogénico va a curar aproximadamente al 60% de los pacientes que lo reciben. Es decir, es un procedimiento médico muy complejo, no exento de complicaciones, pero que cura muchas vidas. Esta es la evolución de nuestra unidad de trasplante. Ya llevamos casi 1.300 trasplantes alogénicos hechos a lo largo de los años. ¿Cuáles son los avances que yo considero en el trasplante hematopoyético? Hemos avanzado en la sangre periférica frente a la médula ósea. Hemos avanzado en muchos nuevos medicamentos para mejorar las complicaciones y también, y eso es lo que quiero resaltar con esta diapositiva, hemos mejorado en la calidad de nuestras unidades de trasplante. Nuestras unidades de trasplante hoy tienen que estar acreditadas por un sistema americano, por un sistema europeo, que es JACI, y eso va a hacer que los resultados de trasplante de las diferentes unidades, y eso es lo que se llama proyecto del EBMT Benchmarking, compare una unidad concreta con los resultados de los otros centros. Esta es la comparación de nuestra unidad de trasplante en Salamanca. Nuestros puntos discontinuos, vemos que nuestros resultados son similares a los de otros centros del Grupo Europeo de Trasplante, tanto en trasplante autólogo como en trasplante alogénico. Esto es un gran avance. Los grupos cooperativos, los proyectos de calidad, los programas de calidad han hecho que este tratamiento tan complejo y no exento de mortalidad como es el trasplante, se ofrezca con la máxima calidad en las unidades que lo realizan. Cuando empezamos a trasplantar, solo 1 de cada 3 pacientes podían recibir un trasplante porque tenían un donante ellos y solo 1 de cada 3.
y sin embargo ahora tenemos más de 35 millones de donantes en el registro mundial a los que podemos recurrir para hacer un trasplante y además, si no tenemos ese donante, podemos recurrir a un trasplante haploidéntico. Además, hemos aprendido a hacer trasplantes con esquemas de acondicionamiento de intensidad reducida y ofrecemos el trasplante a pacientes con mayor edad. Y aunque todavía nos queda mucho camino que recorrer, puesto que el caballo de batalla del trasplante sigue siendo la enfermedad injerto contra huésped, tenemos nuevos medicamentos para mejorar. Dentro de los procedimientos que usamos para tratar a pacientes con enfermedad injerto contra receptor, uno de los más apasionantes, que lleva muchos años de desarrollo y que se lleva a cabo en algunos centros, concretamente en Salamanca, es la utilización de células de la médula ósea de donantes sanos para fabricar células mesenquimales y tratar la enfermedad injerto contra receptor. Un hecho fundamental en el desarrollo de las enfermedades hematológicas es que podamos incluir a nuestros pacientes, ya sea en el mundo del trasplante, con mieloma, con linfoma, con leucemia, en ensayos clínicos, y en nuestro centro hoy, en nuestra unidad liderada por la doctora Mateos, más de 200 ensayos clínicos se están llevando a cabo por los distintos grupos, por los responsables de mielodisplasia, como la doctora Diez Campelo, linfoma, mieloma, la doctora Mateos, leucemia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo podría resumir los avances de trasplante en los últimos años como que la sangre favorece sobre la médula el injerto en muchos pacientes, tener donante para cada enfermo, nuevos medicamentos en la profilaxis y en el tratamiento de la enfermedad injerto contra huésped, las células mesenquimales y un hito que nosotros vamos a poner en marcha en muy breve, que es hacer el trasplante o hacer parte del procedimiento de trasplante de manera ambulatoria. Y para terminar, quizá la mayor revolución en la inmunoterapia de los últimos años, que es el tratamiento con células CAR. ¿Qué son las células CAR? Las células CAR son unas células linfocitos T pertenecientes al paciente que se han modificado in vitro, se han convertido en unas células que cuando lleguen al organismo y se pongan en contacto, en verde estaría el linfocito T, se pongan en contacto con la célula tumoral, van a ser capaces de ir y reconocerla porque van a tener en su membrana la estructura que va a reconocer al linfocito tumoral, en este caso el linfocito B CD19 positivo. Como he dicho, estas células CAR se van a extraer del paciente a través de una vena periférica y se van a modificar en el laboratorio y posteriormente, después de administrar al paciente como un régimen de acondicionamiento parecido al del trasplante a menores dosis, después se las reinfundiremos al paciente. Hoy, gracias a las células CAR, hemos mejorado la supervivencia de pacientes con leucemia aguda linfoblástica B, refractarios a varias líneas, a pacientes con linfoma B difuso de célula grande que habían sido refractarios a dos tipos diferentes de quimioterapia, y esas son las aprobaciones que tenemos en nuestro país, y las aprobaciones futuras en los próximos meses van a ser el mieloma múltiple, el linfoma de células del manto y un poco después el linfoma folicular. Es decir, que estos avances, las células CAR probablemente es una de las revoluciones terapéuticas en los pacientes con enfermedades hematológicas. Desde luego, los héroes de la historia de las células CAR, esto es Carl June, el que diseñó el primer CAR en la Universidad de Pensilvania, que hoy es un CAR que ya tiene la empresa farmacéutica. Y estos son dos de los primeros pacientes del doctor Carl June, uno con una leucemia linfática crónica que recibió el CAR hace 10 años, una leucemia refractaria, era un paciente que iba a fallecer, al igual que iba a fallecer esta niña que hoy lleva 10 años, casi 11, con las células CAR, curada probablemente de la leucemia aguda linfoblástica, sin otra opción terapéutica en aquel momento. Desde luego hemos avanzado muchísimo, pero el final de nuestra carrera, y lo verán los jóvenes probablemente, será que seamos capaces de aplicar a cada paciente en base a su edad, a sus comorbilidades y a las características de su enfermedad el tratamiento que necesita,
Y para eso, en vez de un poco una ruleta que es hoy el tratamiento, porque a muchos pacientes les administramos lo mismo y no todos funcionan, en el futuro tendremos una medicina mucho más precisa y una medicina todavía más personalizada de lo que ya tenemos en algunos casos hoy. ¿Por qué estos grandes avances en las neoplasias hematológicas? Por el diagnóstico, los métodos diagnósticos, la citometría, la genética, la biología molecular, ser capaces de medir la enfermedad mínima residual con citometría, con genética, por las dianas terapéuticas, que fueron las primeras enfermedades que tuvieron diana terapéutica, y desde luego el gran éxito de la hematología como una especialidad multidisciplinar, porque tratamos pacientes con anemia ferropénica hasta trasplante alogénico, tratamiento con células CAR y diagnósticos muy complejos. Y aquí se resume un poco lo que es el papel del hematólogo, un buen médico, apoyado por las enfermeras siempre y con unos laboratorios alrededor de las enfermedades y de nuestros pacientes para ofrecerles lo mejor. Esta es una foto de nuestro servicio de hematología. Yo quiero darles las gracias por su atención y aquí les muestro el último día que nos trasladamos al hospital nuevo en el que ahora estamos y que estamos aquí en la 6ª planta con unas vistas estupendas al río Tormes. Bueno, y al final, pues gracias a los protagonistas de esta pequeña historia que son los pacientes y sus familiares. Muchas gracias a todas las asociaciones. Y sin más, muchas gracias. Wow, doctora Caballero, son muchos los avances que se han venido dando, ¿verdad? Fantástico. Y sobre todo lo que son las CAR-Ts, que es lo último que yo tengo entendido. La verdad que se está salvando muchas vidas. Pues muy bien, me alegra mucho, me gustó mucho su ponencia. Y pasamos a las preguntas, ¿sí? ¿Vale? La primera pregunta que tenemos es, ¿la terapia CAR-T hará que desaparezcan los trasplantes de médula o lo reducirá solamente? Bueno, a corto plazo los reducirá. Si en el futuro acabará totalmente con ellos, yo no lo sé. Hoy, desde luego, el trasplante se aplica a muchas enfermedades y hoy las células CAR las tenemos fundamentalmente en enfermedades de linfocitos B que expresan el antígeno CD19. Para leucemias no linfoblásticas, como pueden ser las leucemias mieloblásticas, o para otros tipos de enfermedades, hoy por hoy el desarrollo de linfoma, de células CAR es muchísimo más lento. Es decir, yo creo que vamos a dejar de hacer trasplante en algunos tipos de linfoma, seguro. En las leucemias todavía pienso que durante bastante tiempo el trasplante seguirá siendo la única posibilidad curativa de muchos enfermos. Así que yo creo que seguiremos necesitando las dos terapéuticas, bueno, y creo que tampoco está malo, es decir, que No, el claro. CAR, a medida que se vaya desarrollando, pues irá quitándole trabajo al trasplante, pero no desaparecerá hoy por hoy. Bueno, esperemos que algún día, ¿verdad? La otra es, la terapia CAR-T hace que ya haya menos injerto contra receptor. Bueno, a ver, esa pregunta, las células CAR, desde luego, no se siguen de una enfermedad de injerto contra receptor porque son las propias células del paciente. Claro. Es decir, que no producen enfermedad de injerto contra receptor y, desde luego, sí que producen otras toxicidades, que es el síndrome de liberación de citocinas. Pero, desde luego, a efectos de toxicidad, es mucho menos tóxico un tratamiento con células CAR que un trasplante alógeno, por supuesto. ¿Cómo ha evolucionado lo que es el injerto contra receptor? ¿Siguen siendo tan graves como antes o son más leves? Bueno, vamos a ver, yo creo que la enfermedad de injerto contra receptor sigue siendo un problema en el trasplante alogénico y todavía sigue habiendo un porcentaje de pacientes que desarrollan una enfermedad de injerto contra huésped aguda muy grave y sigue siendo una necesidad no cubierta dentro del trasplante. Desde luego hemos mejorado la supervivencia de estos pacientes y tenemos nuevos tratamientos para tratar la enfermedad de injerto contra receptor. Y también hemos mejorado la profilaxis, pero todavía tenemos camino que recorrer. ¿Ha mejorado? Sí, pero no se ha resuelto totalmente. En cuanto a la enfermedad de injerto contra huésped crónica,
Hay pocos casos que tienen enfermedad infecto-contra Western muy severa, pero todavía puede ser un problema para la calidad de vida de los enfermos. Y sí, también tenemos nuevos tratamientos que han mejorado la enfermedad infecto-contra receptor. Pero todavía creo que tenemos mucho margen de mejora a nivel biológico y con nuevos tratamientos. Bueno, por último, ¿usted cree que las terapias CAR-T y la medicina personalizada sea el futuro de las enfermedades hematológicas? Sí, estoy convencida. Es decir, que creo que ese debe ser el futuro y se están haciendo muchísimos esfuerzos a nivel de investigación. Fíjense que las células CAR utilizadas en las indicaciones iniciales, en la leucemia aguda linfoblástica y en los linfomas B difusos de célula grande, pacientes de muy mal pronóstico, los que entraron en esos ensayos clínicos pivotales, aproximadamente una tercera parte de esos pacientes se van a curar, el resto no. ¿Qué diferencia a unos pacientes de otros? Pues yo creo que ahí los esfuerzos en los estudios biológicos que identifican qué pacientes se pueden beneficiar de las células CAR y quiénes no se pueden beneficiar, eso seguro que se va a producir en los próximos años. Además, probablemente vamos a ser capaces de hacer las células CAR antes, en fases menos avanzadas, y eso será desde luego otro progreso. Y sí, yo creo que poco a poco la medicina se irá personalizando cada vez más. No es inmediato. Yo creo que eso exige todavía mucho esfuerzo por los médicos, por los clínicos, mucho esfuerzo en investigación, estudios bien diseñados, y creo que ahí las empresas farmacéuticas, los grupos cooperativos, tenemos que trabajar siempre juntos para seguir progresando, porque ese será el futuro. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias por su ponencia, muy interesante. Y pues bueno, esperamos que estas nuevas terapias sean el futuro, como ya estábamos diciendo. Gracias, doctora Caballero. Muchísimas gracias. Ahora, por favor, le damos el pase a la doctora María Díez. Bueno, lo primero agradecer a Elcles su invitación a participar en este congreso. Yo voy a centrarme en dónde estamos en pacientes con síndromes mielodisplásicos, y este sería un poquito el resumen de mi presentación. Me parece importante comenzar comentando cómo es esta enfermedad y por qué se produce y qué características tiene, para que veamos luego lo complejo que es tratarle, y a veces las escasas alternativas terapéuticas que tenemos en determinados momentos de la enfermedad. Simplemente un recordatorio pequeño acerca de la hematopoiesis. Como sabéis, es el sistema por el cual el organismo puede formar la sangre que nosotros tenemos circulando por nuestro organismo. Y esta hematopoiesis se produce a partir de una célula madre pluripotencial, que va a dar lugar a estas células hijas, que van a ser las responsables de formar las células que tenemos en la sangre, tanto las células rojas, que son los hematíes y que son los que nos van a transportar el oxígeno a todo el organismo, como las plaquetas, que son las que nos van a evitar el sangrado, son como estos ladrillos, y luego también los leucocitos, que son muy importantes porque son el mecanismo de defensa contra las infecciones que podemos presentar en el organismo. La hematopoiesis se produce generalmente en el adulto en el interior de los huesos. De aquí esta foto. Y esto es importante que lo conozcamos, porque ese va a ser entonces el método diagnóstico de la mayor parte de las enfermedades hematológicas. Debemos de pinchar dentro del hueso la médula ósea para obtenerla. ¿Y cómo sabemos que la sangre está funcionando bien o que la médula ósea está funcionando bien? Pues por el hemograma. Nuestro hemograma nos va a confirmar que la médula está fabricando correctamente cuando tengamos unos niveles normales de la sangre roja, del número de hematíes y hemoglobina, de esos soldados, los leucocitos, y de esas plaquetas que evitan el sangrado. Cuando alguno de estos parámetros se afecta, es porque la médula ósea está teniendo alguna complicación. Y esto es la forma en la que nosotros lo vamos a ver. Cualquier enfermedad de la sangre va a afectar a esta médula ósea, generalmente produciendo
una alteración de algunos de sus componentes y sus consecuencias, que van a presentarse en forma de esa falta de oxigenación, en la anemia, fundamentalmente produciendo cansancio. Probablemente a veces debido al recuento bajo de plaquetas se puedan producir sangrado por esa trombopenia, y la leucopenia, el descenso de los leucocitos, favorece la aparición de infecciones. Y por eso me parece importante recalcar esto, porque estos son los síntomas fundamentales de los síndromes mielodisplásicos, como vamos a ver más adelante. ¿Cómo podemos diagnosticar estas afecciones? Pues por el hemograma. El hemograma nos mostrará un descenso de la serie roja, esa anemia, o bien una leucopenia, esas citopenias, o bien una trombopenia en el organismo. ¿Y cómo se manifiesta en el paciente? ¿Por qué el paciente puede acudir a la consulta? Porque a lo mejor si no, y realizarse por ese motivo un hemograma. Pues la anemia fundamentalmente, como sabéis, produce un cansancio, el paciente no puede hacer una vida normal, no puede subir escaleras, no puede hacer trayectos rápidos, se encuentra muy cansado. Cuando hay leucopenia profunda, pueden aparecer infecciones que no se resuelven habitualmente, como con los antibióticos oportunos, y cuando aparecen cifras bajas de plaquetas puede aparecer sangrados, hematomas y demás. Eso alerta al personal médico y determina la realización de este hemograma. Y el médico, por supuesto, indicará la realización de hemograma y podrá indicar el hematólogo la realización de una médula ósea, que analizaremos, como bien decía la doctora Caballero, los hematólogos. Veremos el aspecto de las células de la médula ósea y las células hijas en la sangre, y analizaremos por distintos mecanismos y por distintas tecnologías en el laboratorio de hematología las distintas características celulares para llegar a ese diagnóstico y mejor pronóstico de las enfermedades hematológicas. Todo eso lo hacemos los hematólogos, que somos, como decía la doctora Caballero, unos médicos un poco particulares, no solo de clínica de ver enfermos, sino también de laboratorio. Y por eso es muy importante que el diagnóstico se haga bien. ¿Qué pasa con los síndromes mielodisplásicos? Pues la médula ósea de los síndromes mielodisplásicos es una médula que está completamente enferma. En vez de tener células madre normales, lo que tiene es una célula madre envejecida, por así decirlo, que va a dar lugar a muchas células hijas, pero que son totalmente patológicas. Y eso hace que produzcan muchos elementos, tanto en la médula ósea, pero que no van a llegar a la sangre, se van a morir en ese tránsito de la médula a la sangre y van a producir citopenias. Y esa es la manifestación principal de los síndromes mielodisplásicos, la presencia de anemia generalmente, pero también a veces de trombopenia y leucopenia. Es lo que nos va a alertar a los hematólogos en la sospecha de estas entidades, a diferencia de lo que pasa en otras que pueden ser una proliferación de leucocitos o de otras enfermedades. Es una enfermedad, por tanto, de la célula madre, es decir, toda la médula ósea está afectada, de ahí su trascendencia, que evita el crecimiento normal de las células normales y, por lo tanto, esas células anormales lo que va a hacer es que nos va a permitir identificarlas, se mueren pronto y generan citopenias, es decir, anemia generalmente, leucopenia y trombopenia, que van a ser los síntomas que lleven al enfermo a la consulta, y aumentan también, tienen un riesgo de transformación a leucemia porque aumentan las células inmaduras, que son los blastos. Estos serían los síntomas como hemos descrito antes, y estos serían estos soldados inmaduros, estos soldados mercenarios, que son los blastos, que tienen un riesgo aumentado de crecer y transformarse a una leucemia aguda. ¿Dónde aparecen estas enfermedades? Pues generalmente afectan a personas de edad avanzada. En el grupo español, cuando analizamos la edad en la que aparecen estas enfermedades, son cerca de los 75 años. Y siempre se ha asociado a exposición con tóxicos ambientales, bencenos, y a la exposición previa de quimio y radioterapia. Cada vez estamos viendo más pacientes en estas situaciones con hemopatías relacionadas con estos tratamientos quimio o radioterápicos, porque el tratamiento del cáncer cada vez obtiene mejores respuestas y supervivencias más largas, y da tiempo en determinados grupos de pacientes a desarrollar este tipo de enfermedades. Y lo que sí sabemos desde hace unos años, que antes no conocíamos, es que algunos de estos síndromes mielodisplásicos pueden tener una predisposición familiar, como vamos a ver en la última parte de la charla, especialmente en aquellas personas que han tenido antecedentes de tumores hematológicos en la familia o presencia de citopenias. Y esto sí que constituye una novedad en la mielodisplasia en los últimos años.
¿Cómo se va a presentar esta enfermedad? Pues generalmente por distintos síntomas. La anemia es la que generalmente aparece en todos los pacientes y muchas veces llega al paciente a requerir de la transfusión de sangre para tener y poder mantener una calidad de vida. Son frecuentes también, aunque menos, pero pueden ser más graves, tanto las infecciones como el sangrado. Y estos serían los síntomas que reflejarían nuestros pacientes con mielodisplasia, fundamentalmente derivados de esas citopenias, la anemia principalmente. ¿Cómo la diagnosticamos? Pues sigue siendo la primera entrada de estos pacientes, la analítica, el frotis de la sangre periférica, donde se detectan esas citopenias y se ve el aspecto de las células y ya alertan al hematólogo de la sospecha de esta entidad. Y por supuesto tenemos que hacer ese medulograma, pinchar dentro del hueso para analizar la nueva hematopoiesis y caracterizarla en cuanto a porcentaje de blastos y demás que nos van a permitir hacer un pronóstico más adecuado. Haremos estas pruebas convencionales, fundamentalmente la citomorfología que realizan los hematólogos y el cariotipo convencional van a ser fundamentales para establecer el diagnóstico de estas enfermedades. Y con respecto al pronóstico, para establecer qué riesgo tiene el paciente de tener complicaciones o incluso muerte por esta enfermedad, debemos de tener muy claro que los índices pronósticos tradicionales contemplan la gravedad según el número y la intensidad de esas citopenias. Es mucho peor tener las 3 citopenias y además que estas sean muy graves. El recuento de blastos, por supuesto, peor cuanto mayor sea ese número, y las alteraciones en las cromosomas según la citogenética convencional. ¿De acuerdo? Así clasificaremos a los enfermos en algunos con buen pronóstico, que serán los mielodisplásicos de bajo riesgo, que sería este muñequito en verde a partir de ahora para que sigamos la exposición, o bien mielodisplásicos de alto riesgo, este señor muñeco en rojo de peor pronóstico. El mielodisplásico de bajo riesgo, ¿cómo lo caracterizamos? Pues generalmente es un enfermo que generalmente solo presenta anemia, no tiene muchos blastos en la médula ósea, la citogenética, el cariotipo suele ser normal y se espera una supervivencia larga de años con muy baja transformación a una mielodisplasia de mayor riesgo o a una leucemia, ¿de acuerdo? Aunque también tiene riesgo, pero es muy bajito. Con respecto al paciente con mielodisplasia de alto riesgo, según estos índices pronósticos de citopenias, blastos y citogenética, sería un paciente que tuviera más citopenias y más graves, que tuviera generalmente exceso de blastos, más del 5%, pero menos del 20%, que sería ya leucemia, y alteraciones citogenéticas. Estos pacientes lo que tienen es muy mala supervivencia, en ocasiones de meses, y tienen un riesgo muy alto de transformarse a una leucemia aguda y por lo tanto la actitud, como podéis comprender, no puede ser la misma en un paciente de bajo riesgo que de alto. Por lo tanto, muy importante después del diagnóstico establecer claramente el pronóstico porque la enfermedad cambia completamente el tratamiento que vamos a seguir. Es una enfermedad con respecto al tratamiento que se mantiene de por vida y que solo puede curarse con el trasplante alogénico de un donante sano, porque la hematopoiesis está toda dañada, es decir, necesitamos reemplazarla, dado que ningún fármaco ha conseguido curar esta enfermedad. Solo el trasplante de una médula ósea sana es capaz de poder curar esa enfermedad. Por lo tanto, en los pacientes con bajo riesgo, donde la supervivencia es larga, tienen buen pronóstico y supervivencia muy largas, e inicialmente no se contemplará al principio el trasplante porque no es necesario y el objetivo sería mejorar la calidad de vida. En el paciente de alto riesgo, en el que hemos comentado que sí que tiene muy alto riesgo, peor supervivencia y riesgo de transformación leucémica, el trasplante tiene que ser siempre que sea posible para intentar evitar esta enfermedad y sus complicaciones, dado que el objetivo del tratamiento en el alto riesgo es aumentar la supervivencia de los pacientes. Vamos a revisar también en estos momentos las novedades y la actitud en el tratamiento del paciente con mielodisplasia de bajo riesgo. Y en ese sentido, en el paciente con bajo riesgo, dado que es una enfermedad de buen pronóstico, solo se trata cuando el paciente está sintomático, es decir, cuando tiene síntomas derivados de la enfermedad. Si no tiene síntomas, esperamos con vigilancia activa, que no significa que nos olvidemos de los enfermos, los tenemos que seguir viendo y estudiando en la consulta.
La primera línea de tratamiento para estos pacientes, en casi todos los pacientes, son estimulantes de la médula ósea. Son fármacos que se utilizan para estimular las series que están afectadas. Si es la roja, produce anemia, eritropoyetina. Si es la serie granulocítica, factor estimulante de colonias de granulocito, o si es la plaquetar, factores estimulantes de la trombopoiesis. Es cierto que estimularemos a una médula ósea enferma, pero también a la médula ósea sana residual, y esto nos ayudará a mejorar los síntomas derivados de la mielodisplasia y mejorará la calidad de vida, que es el objetivo de tratamiento de estos enfermos. Si la anemia fracasa, que es la citopenia más frecuente, o no responde a la eritropoyetina, podemos siempre recurrir a las transfusiones. Las transfusiones es un tratamiento muy habitual en los pacientes con la mielodisplasia de bajo riesgo, siempre van a estar disponibles y sobre todo mejoran la calidad de vida al principio de la enfermedad. Más adelante suponen un detrimento generalmente y además tienen como efectos adversos sobrecarga de hierro que va a poder entorpecer o disminuir la supervivencia de los pacientes. Por lo tanto, siempre que el paciente requiera de transfusiones, debe recibir un tratamiento quelante para evitar esos efectos adversos de las transfusiones. Existen también fármacos que han conseguido mejorar la anemia y evitar las transfusiones, como son estos que tenemos aquí, que es lenalidomida o luspatercept. Lenalidomida es un tratamiento oral farmacológico muy eficaz y que afecta generalmente a los mielodisplásicos que tienen deleción 5q. Es una entidad muy concreta de los mielodisplásicos donde lenalidomida es una terapia dirigida y que elimina el clon tumoral de los pacientes con síndromes mielodisplásicos. En ese sentido, es un poquito, no sé si estoy teniendo como eco o retorno, no sé si soy yo o hay alguien con el micrófono abierto. No sé si me pueden oír bien. Sí, yo sí la escucho bien. Vale, perfecto. Entonces, este tratamiento, ya les digo, es muy eficaz en el contexto del 5q, pero es menos eficaz, aunque se puede utilizar en el resto de mielodisplasias de bajo riesgo para evitar las transfusiones. Y el tratamiento más novedoso que hemos tenido en los últimos años en el bajo riesgo es el luspatercept, que es un fármaco que disminuye las transfusiones en pacientes que tienen esta característica que ven en la diapositiva, que son sideroblastos en anillo. Y estamos pendientes en España de conseguir precio de reembolso para que sea financiado por el sistema sanitario, dado que lleva aprobado desde el 2020. Tenemos numerosos ensayos clínicos con nuevos fármacos en el bajo riesgo para evitar las transfusiones que, como decimos, aunque estén siempre disponibles, a largo de plazo no son el tratamiento más idóneo para la mayoría de los pacientes, y eso lo entendemos todos perfectamente. Un paciente que se transfunde pasa de tener una hemoglobina alrededor de 8 gramos con la transfusión 9,5, es decir, mejora un poquito, pero no llega a ser normal. La hemoglobina normal en las personas sanas suele ser superior a 12 o a 13 y esa transfusión utiliza o dura al final unos 2 o 3 semanas. Es decir, que a partir de esas 2 o 3 semanas la hemoglobina vuelve a descender y la calidad de vida del paciente se vuelve a resentir. Es decir, que empieza a estar con unas calidades de vida como en picos dependientes de esa transfusión y ese beneficio cada vez disminuye a lo largo del tiempo. Por lo tanto, nuestro objetivo va a ser siempre evitar esas transfusiones con tratamientos farmacológicos. En el caso de los pacientes que tienen leucopenia, trombopenia graves, se podría utilizar estos también fármacos estimulantes de la hematopoiesis, pero en general en estos enfermos, sobre todo cuando son estas citopenias graves dentro del bajo riesgo, es de duda de que sigan teniendo buen pronóstico y a lo mejor el manejo de ellos es mucho mejor hacerlo como un manejo de alto riesgo y peor pronóstico. ¿Y el trasplante en el bajo riesgo pues se puede contemplar? Sí, claro que se contempla, es un tratamiento curativo. Siempre lo haremos en niños, independientemente del riesgo, es decir, también en el bajo riesgo al diagnóstico, pero debido a que el trasplante, como ha comentado la doctora Caballero, tiene un riesgo de complicaciones, de muerte, que puede empeorar también calidad de vida y producir mucha mortalidad, solo lo vamos a considerar en pacientes de bajo riesgo que tengan datos de mal pronóstico.
¿De acuerdo? Por lo tanto, a lo mejor un mielodisplásico de bajo riesgo en su evolución, sobre todo en pacientes jóvenes, puede requerir un trasplante alogénico para evitar que la situación empeore o disminuya la supervivencia. Y eso nos hace que cuando diagnostiquemos a un paciente de bajo riesgo joven, candidato a trasplante, lo tengamos que identificar al posible donante ya desde el diagnóstico, aunque no vayamos a recurrir a esta herramienta hasta a lo mejor varios años después. Este es el algoritmo de tratamiento que tenemos en el Grupo Español de Mielodisplasia y que resume un poquito esa actitud con estos fármacos que les he comentado para tratamiento de la anemia: agentes eritropoyéticos, lenalidomida, luspatercept y ensayos clínicos y trasplante. Pasamos al tratamiento del alto riesgo. Aquí, siempre que vayamos a intentarlo, vamos a tener que ir a un tratamiento curativo, es decir, un diagnóstico de un alto riesgo en una persona joven tiene que ir seguido siempre de un trasplante alogénico. Eliminaremos esa hematopoiesis dañada del paciente y ponemos una hematopoiesis sana con riesgo, como ha contado la doctora Caballero, de estas complicaciones. ¿Qué pasa con este trasplante alogénico? Tenemos que administrar primeramente siempre un régimen que elimine la enfermedad basado en quimioterapia o azacitidina. Necesitamos un donante familiar compatible o del registro mundial y es mejor hacerlo cuando la enfermedad está en respuesta. ¿Qué problema tiene el trasplante? Que solo es posible hasta una edad más o menos de 70 años. Aquí en España, nosotros en Salamanca hemos trasplantado al paciente más mayor con 72 años. No tienen que haber otras enfermedades relevantes y tiene que ser un donante muy bueno. Entonces, la realidad, como comentábamos al principio, es que es una terapéutica muy poco posible en la mayor parte de los enfermos y solo es real en el 15% de los pacientes con mielodisplasia. En el resto de pacientes de alto riesgo lo que tenemos es azacitidina, que es el tratamiento estándar, y lo que hace este fármaco es educar a las células de esta enfermedad cómo aportarse bien, a que mejore las citopenias, disminuye los blastos y retrasa la promoción a leucemia y mejora la supervivencia de estos pacientes. Es un tratamiento que no tiene límite de edad para recibirla. Yo cada vez tengo pacientes más mayores recibiendo este fármaco, es decir, se tolera bien de forma ambulatoria, pero sí que requiere que el paciente tenga un apoyo familiar, buenas condiciones clínicas y un acceso de momento al hospital para el tratamiento de sus complicaciones, dado que la administración es hospitalaria a nivel intravenoso o subcutáneo en la mayor parte del paciente. Llegarán épocas con tratamientos orales. Se administra 7 días al mes en ciclos de 28 días y de forma indefinida mientras el paciente está en respuesta. En este tratamiento lo que sí que tenemos de retos para el futuro es mejorar esas respuestas, la duración de las mismas y el tratamiento cuando este tratamiento fracasa, mejorar el pronóstico con nuevos fármacos. Y en este sentido hay muchos ensayos clínicos que intentan combinarse con azacitidina para mejorar el paciente de alto riesgo. La quimioterapia intensiva, que como ustedes conocen es eficaz en otras enfermedades, aquí tenemos en la mielodisplasia un uso muy restringido. No podemos dar quimioterapia intensiva porque la enfermedad volvería a recaer a los pocos meses. Es decir, solo la utilizamos cuando el paciente va a recibir luego un trasplante alogénico debido a que es muy tóxica y está solo seleccionada para ese tipo de pacientes que necesitan luego un trasplante alogénico. Y este sería el resumen del tratamiento también del Grupo Español. ¿Y qué novedades podemos resumir en mielodisplasia? Ya muy brevemente, pues que los paneles de secuenciación masiva, la doctora Calasán seguro que los comenta, pero lo que sí estamos trabajando en los últimos años en la mielodisplasia es que casi todos los pacientes con mielodisplasia tienen mutaciones en determinados genes que no son específicos de esta enfermedad, pero que nos van a ayudar a confirmar el diagnóstico, mejorar el pronóstico y a acercarnos a tratamiento dirigido, como es SF3B1 y luspatercept, P53 o inhibidores de IDH1 y 2. Y en España tenemos la posibilidad de hacerla gracias a un proyecto de investigación que tenemos en el GSMD denominado Umbrella. Y otra de las novedades que tenemos también es en cuanto al diagnóstico de entidades germinales. Eso significa que hasta un 15% de los pacientes con mielodisplasia tienen un diagnóstico, tienen una enfermedad con predisposición genética, es decir, tienen unas alteraciones
constitucionales que favorecen la aparición de esta enfermedad y constituyen ya un grupo nuevo en esta clasificación de los mielodisplásicos. Por lo tanto, sería importante descartar que los pacientes con mielodisplasia tuvieran esta alteración porque probablemente en unos años cambie la actitud a seguir con ellos, especialmente en pacientes jóvenes que tengan esos antecedentes familiares de enfermedades hematológicas o malignas o que sean malos movilizadores del trasplante. Y en este sentido, también en el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Hematología se está haciendo especial hincapié en estos tipos de enfermedades y el GSMD está participando estrechamente en ellos. Y termino ya en este último minuto recordándoles que el Grupo Español de Mielodisplásicos es un grupo de investigación nacional en el que participan numerosos centros españoles y muchos investigadores de diferentes categorías profesionales con la finalidad de mejorar el conocimiento y la aproximación a estas enfermedades y pacientes, que hemos elaborado distintas guías clínicas para que todos los médicos, estén donde estén, puedan tener una atención correcta en pacientes, un conocimiento correcto de esta enfermedad y de sus tratamientos y de sus métodos diagnósticos. Y también hemos desarrollado unas guías para pacientes en 2019 que están disponibles para su descarga y que permiten conocer y entendernos muchas veces a los hematólogos cuando hablamos mucho mejor porque están elaboradas por y para pacientes. Tenemos también en la página web una zona de ensayos clínicos donde se identifican los centros que tienen abiertos distintos tratamientos en España para esta enfermedad. Y tenemos un área de pacientes que coordina la doctora Hernández en Granada y por lo tanto a vuestra disposición para cualquier consulta y cualquier duda que podáis presentaros. Y con esto ya termino. Disculpad porque creo que me he pasado un poquito del tiempo y espero que haya sido de interés. Gracias. Muchísimas gracias. Quería hacer algunos comentarios, pero sí, vamos un poco cortos de tiempo. Pasamos a las preguntas mejor. Bueno, tenemos una pregunta del millón. ¿Qué se puede hacer o se puede hacer algo para evitar este síndrome mielodisplásico? No, a día de hoy todavía no se conoce el por qué se desarrolla, es decir, que no podemos de momento evitarlo. No sabemos por qué determinadas personas, incluso que tienen a veces predisposición a padecer estas enfermedades, las desarrollan y otras no. Existen muchos condicionantes que determinan el desarrollo de esta enfermedad y todavía no son bien conocidos para poder intentar evitarla. Vale. Ya lo comentó durante su charla, ¿hay predisposición en los miembros de una misma familia a padecer esta enfermedad? Sí, este es un concepto que ha cambiado en los últimos años, porque antes cuando los pacientes nos hacían esa pregunta siempre respondíamos que no. Pero gracias al estudio cada vez más avanzado de paneles de secuenciación masiva, lo que se ha observado es que hay mutaciones que aparecen desde el punto de vista germinal y que predisponen a los pacientes a desarrollar estas enfermedades. Entonces, sí que hay entidades, estas enfermedades pueden tener una predisposición familiar y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es cuándo sospecharla y la tenemos que sospechar cuando en la familia hay antecedentes de hemopatías, antecedentes de tumores o también de citopenias. Y ahora en los antecedentes familiares de los pacientes siempre tenemos que hacer un interrogatorio en ese sentido para identificar a estos pacientes y también a otros portadores familiares pues por la trascendencia que pudiera tener. Vale. ¿Se podría detectar con un estudio genético? Sí, con estudios de secuenciación masiva nos darían un poquito la pista con paneles de genes, pero luego tendríamos que ir a un estudio más profundo de genes relacionados con neoplasias germinales que no está disponible en casi todos los centros, pero en España sí que hay varios grupos que están trabajando en eso, o sea que estaría disponible para los pacientes españoles. Muy bien. En el GSMD llevamos trabajando en ello bastantes años, con el doctor Andrés Jerez que está en Murcia. Muy bien. ¿Y se podría aplicar la terapia CAR-T en estos síndromes?
Pues es una de las necesidades que más tendríamos. El problema es la complejidad de estas células. No solo tienen un marcador como las células del mieloma o las células del linfoma, que es único y exclusivo de las células tumorales. Estas células tumorales nuestras comparten marcadores con las células normales y lo que se está viendo es que cuando se aplican distintas terapias de células CAR son muy agresivas porque matan a la célula madre sana y no recuperan la hematopoiesis sana. Entonces es mucho más dificultoso que para las hemopatías linfoides y por eso los avances en estas enfermedades son mucho más lentos y todavía no disponemos de moléculas capaces de ser bloqueadas por los linfocitos CAR. Pero espero que sea cuestión de tiempo identificar alguna diana. Por último, tenemos una que nos acaba de llegar por aquí, por el chat de aquí del Congreso. ¿Hay probabilidades de que después del trasplante vuelva a aparecer el síndrome? Es una posibilidad. Siempre el trasplante alogénico es curativo, pero siempre existe un riesgo de recaída. Depende sobre todo del tipo de enfermedad y de la situación al trasplante. Por eso es importante conocer y llevar a la enfermedad al trasplante siempre en las mejores condiciones de respuesta, con la menor enfermedad posible, y luego en el post-trasplante monitorizar muy bien al paciente en el post-trasplante para, si aparece la recaída, identificarla lo antes posible. Esto es sobre todo en el alto riesgo. El bajo riesgo tiene muy bajo riesgo de recaída. El bajo riesgo, generalmente la recaída es excepcional, pero en el alto riesgo sí que puede aparecer en un porcentaje variable. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por su charla y ahora le damos paso, por favor, a la doctora José María Calasanz. Gracias. Muchas gracias, Elena. Y muchísimas gracias. Es un placer, de verdad, compartir con ustedes estos 15 minutos donde voy a hablar de los últimos avances en la genética, en el diagnóstico genético de las neoplasias hematológicas. Porque ya han visto en las dos primeras charlas que hay muchos avances en tratamientos, pero también hay muchos avances en las técnicas que ayudan a los clínicos para manejar a sus pacientes. Vamos a ver si puedo pasar con normalidad aquí. En un contexto, ya queda claro que en conjunto el diagnóstico de leucemias y linfomas es multidisciplinar y depende de muchos factores, la edad, el tipo de neoplasias, comorbilidades, etc. Y desde que el clínico tiene una sospecha, una historia y datos clínicos, una sospecha de una leucemia, se activan una serie de pruebas tanto morfológicas, citoquímicas, depende si se hace biopsia de anatomía patológica, también depende de la patología, de radiología y por supuesto también de inmunofenotipo. Y finalmente una serie de tubos, una serie de muestras del paciente son enviados a un laboratorio de genética. Como ven entonces, cada uno de estos laboratorios, cada una de estas áreas emite informes y el clínico, con toda la información disponible, toma sus decisiones para los pacientes. Estamos asistiendo, y es lo que voy a hablar hoy, a una auténtica revolución en las técnicas de citogenética. Y además las clasificaciones de las neoplasias hematológicas cada vez da más énfasis a la parte genética. ¿Por qué el diagnóstico genético es esencial en la práctica clínica en leucemias? Porque cuando recibimos la muestra en el laboratorio de genética, buscamos marcadores, bien sean cromosómicos, bien estrictamente genéticos. ¿Y qué es lo importante? Que tras la redacción del informe hay una actitud terapéutica. Si no, no tendría sentido. El diagnóstico genético ayuda al diagnóstico. Hay determinadas alteraciones genéticas que son específicas de un tipo de diagnóstico. Ya ha hablado la doctora Caballero, tener una translocación 15-17 es una aguda promielocítica, una 9-22 es una amiloide crónica, etc. Además, el tener un marcador puede ayudar al pronóstico
estratificar a los pacientes según el riesgo y adaptar la terapia a dicho riesgo. Esto es muy, muy relevante porque tan importante es dar con el tratamiento adecuado, no sobretratar ni infratratar. Entonces es adecuar la terapia al riesgo. Determinadas alteraciones están asociadas a riesgos bajos, otras a riesgos altos, etc. La tercera utilidad del diagnóstico genético es porque ayuda a seleccionar tratamientos dirigidos. Hay determinadas alteraciones que tienen un tratamiento específico. No se trata a esos pacientes con quimioterapia global, sino terapia dirigida, dianas, terapia que se llama la target therapy. Esto realmente es hacia donde va la medicina, hacia la medicina personalizada de precisión. Tratar a cada paciente según la alteración que tenga. Y como en las leucemias el diagnóstico genético no se hace solo al diagnóstico, sino también en distintos momentos de la monitorización, y repetimos los diagnósticos genéticos en distintos momentos, nos permite el tener marcadores genéticos, hacer el seguimiento, observar si hay evolución clonal, si aparecen nuevas, si desaparecen lo que ya apareció al diagnóstico y, por supuesto, detectar con técnicas muy sensibles enfermedad mínima residual. Todo esto es lo que hace, para lo que sirve el diagnóstico genético. Hoy los test genéticos son esenciales en la práctica clínica hematológica y en muchos casos son herramientas esenciales para su curación. Nuestra apuesta desde el principio ha sido que en el laboratorio donde se reciben muestras hematológicas disponemos de todas las técnicas, y es el uso racional de las mismas, elegir una u otra en función de la patología, según si el paciente sea el diagnóstico, el seguimiento, etc. Es este diagnóstico integrado. Las técnicas de citogenética o las técnicas de biología molecular. Diagnóstico integrado. Una de las revoluciones que ya ha comentado María ha sido la detección de mutaciones por técnicas de secuenciación masiva. O sea, no solamente analizar mutaciones de un gen, sino muchos genes a la vez, lo que se viene a llamar la NGS o lo que es la genómica. Pues bien, gracias a que se están realizando estudios en series amplísimas de secuenciación masiva, cada vez se están describiendo más y más mutaciones con impacto clínico, que son las que vamos incorporando a la rutina diagnóstica. Además, paralelamente a este enorme desarrollo técnico, hay un desarrollo enorme paralelo que es el de nuevos fármacos dirigidos. Fíjense solamente en esta diapositiva que muestro los avances en los tratamientos para la leucemia mieloide aguda, es constante, cada vez hay más tratamientos dirigidos a dianas moleculares, que ahorra tiempo, ahorra costes y desde luego menos toxicidad y mayor éxito. Como ven, estamos evolucionando de la quimioterapia convencional hacia la terapia adaptada al riesgo, ya les he dicho, pronóstico, a la terapia dirigida, a los marcadores predictivos, directamente en la medicina personalizada de precisión. Esta es la idea. A pesar de que las técnicas básicas, las técnicas convencionales genéticas siguen en pie, aquí tenemos, por ejemplo, en mielodisplasia la morfología sigue siendo esencial, la citogenética, estamos delante ya de la terapia dirigida en función de datos genómicos. Y entonces este es el camino que estamos ya sin retorno en todas las neoplasias hematológicas. Así que el laboratorio de genética se tiene que adaptar a estas innovaciones tecnológicas de tal manera que el evaluar muchos genes a la vez simultáneamente con técnicas genómicas de secuenciación masiva ya son una nueva herramienta en el diagnóstico genómico en hematología. La apuesta de los paneles en hematología no es hacer todos los genes que tiene un ser humano, que son 20.000, no es hacer todo el genoma, sino elegir paneles de genes
específicos por patología y, por ejemplo, una estrategia que estamos trabajando es hacer paneles para leucemias de origen mieloide, otra paneles para neoplasias de origen linfoide, otra también específica para mieloma. Es decir, que tenemos paneles de genes donde con la muestra del paciente podemos evaluar muchos genes a la vez. Estamos pasando del diagnóstico genético al diagnóstico genómico. Esta estrategia genómica, por ejemplo, hace que pensemos que la genómica complementa a la genética. Y por ejemplo, este es el panel, el que les he comentado, que tenemos en la mayor parte de los centros de España cuando llega un paciente con patología mieloide. Un panel que nos sirve para un paciente que tenga mieloblástica, mielodisplasia, mieloproliferativo, mielomonocítico, etc. Un panel de 48 genes, en la versión actual 72 genes, donde con solo un ensayo podemos evaluar todos a la vez. Además, acaba de decirlo María, hemos incluido en este gen también genes que permiten evaluar los posibles genes que confieren predisposición a padecer patología mieloide. Y esta sería la estrategia. Evidentemente, la genómica implica un gran cambio en el laboratorio porque se generan muchos datos, el Big Data, la inteligencia artificial, etc. Hemos visto la necesidad de incluir en los laboratorios a bioinformáticos para manejo de este tipo de datos, sistemas de gestión nuevos, etc. Pero son técnicas complejas, no están en todos los laboratorios, más bien laboratorios de referencia, y requieren estandarización, guías para interpretarlo, etc. Necesitamos personal experimentado y siempre en constante formación, porque todo esto es nuevo, estamos aprendiendo. ¿Y qué estamos aprendiendo? Que desde luego, efectivamente, la NGS no ha venido a sustituir a las técnicas clásicas, sino que las complementan. Aquí tienen un caso, por ejemplo, de un paciente con mieloide aguda, que el cariotipo es normal, y tiene una mutación de NPM, un pronóstico favorable, estratificado a favorable. En cambio, hemos pasado a este mismo paciente un panel este panel que les he dicho de mutaciones mieloides, y aquí se ve que tiene la NPM1, que ya la habíamos visto, única, pero también tiene 1, 2, 3, 4 mutaciones más. Entonces, esto ya cambia la perspectiva, porque de entrada estamos viendo que tener cada mayor número de mutaciones, independientemente de cuáles sean, es similar a las alteraciones cromosómicas. Esto implica inestabilidad genética y entonces esto es pronóstico adverso, ¿de acuerdo? O sea, el número de mutaciones per se puede conferir un pronóstico adverso. Además, nos permite, si tenemos esta información en un paciente al diagnóstico, disponemos de más marcadores para analizar la monitorización, más marcadores para evaluar la enfermedad mínima residual. El disponer de este tipo de nuevas tecnologías hacia la medicina de precisión hace que todos nos hayamos visto obligados a trabajar en equipos multidisciplinares, donde hay no solamente los genetistas, sino también los hematólogos, los asesores genéticos, por si encontramos mutaciones con predisposición germinal, de tal manera que todos los hospitales nos estamos organizando para el Molecular Tumor Board, es decir, reunirnos cada X tiempo todos los especialistas, que en definitiva va en beneficio del paciente. Estos equipos multidisciplinares son ya una necesidad real. Estamos en un punto de inflexión muy interesante porque vemos que las alteraciones moleculares tienen y van cada vez más relevancia diagnóstica. Claro que necesitamos información más madura de los nuevos marcadores, pero sí que es cierto que proporciona, como he comentado, información pronóstica adicional, permite seleccionar tratamientos dirigidos o incluso
permite evaluar los criterios de inclusión para ensayos clínicos con nuevas terapias dirigidas. Las técnicas genómicas conviven con las técnicas clásicas. En mi opinión, es recomendable hacerlas por esta información complementaria y además con el convencimiento de que no son estáticos. Cada año pueden ser revisables e incluir nuevos genes, quitar otros, etc. Quizás en un futuro, no ahora, en la hematología, haremos paneles mucho mayores, incluso exomas, genomas completos, pero hoy por hoy son grupos de genes relevantes de patología. El uso de la genómica está limitado por el coste y tenemos mucha variedad de plataformas. No está implementado en todos los laboratorios, pero hay laboratorios de referencia y posibilidades de, como ha dicho María, de participar en grupos de trabajo donde este tipo de análisis saldrían gratuitos. Y desde luego no olvidar nunca la necesidad de estandarización. En este sentido, España está muy bien situado porque el grupo SMD publicó ya unos estándares para NGS. Se ha hecho una guía también para chips. También el Grupo Español de Citogenética Hematológica ha hecho una guía para manejo de las muestras hematológicas. Y desde luego, los laboratorios que hagan cualquier tipo de genética y genómica tienen que estar acreditados. Hay que dar soporte riguroso a este tipo de patologías. El momento actual es fascinante porque estamos innovando constantemente. Cada vez tenemos más biomarcadores, diagnósticos, pronósticos, de selección de terapia. Cada vez hay nuevos fármacos, Diana. Vamos avanzando enormemente hacia la medicina de precisión. Las técnicas están evolucionando de una manera impresionante. Les he comentado los paneles de NGS actuales, pero es que ya estamos delante de la NGS de tercera generación, todavía más sofisticado y con más posibilidades. Luego tenemos no solamente los paneles que les he comentado que estudian mutaciones, pero es que tenemos también paneles de RNA, de expresión de genes. Tenemos la posibilidad de hacer ya análisis no a nivel asistencial, pero sí de investigación, estudiar células únicas, no toda la muestra que nos llega. Nueva evolución hacia citogenómica, farmacogenómica o la famosa biopsia líquida. Esto requiere nuevos equipos, pero también estamos ante nuevos conceptos. Las alteraciones germinales, no creíamos que en las leucemias hubiera predisposición germinal y por tanto que fuera hereditario en algún caso. Pues bien, estamos viendo casos de pacientes con predisposición. Entra aquí el asesoramiento genético a las familias, etc. Por eso de ahí los comités multidisciplinares que les he comentado. Y además estamos ante nuevos tipos de terapia, entre ellas, lo ha comentado ya la doctora Caballero, la inmunooncología, que exigirá nuevas formas de evaluar respuestas, etc. Pero quería solamente decir lo más avanzado de biopsia líquida en hematología, es decir, es no utilizar los aspirados de médula ósea, sino poder estudiar en sangre los marcadores genéticos. Y podemos hacerlo a dos niveles, o estudiar en sangre, insisto, las células tumorales circulantes o también el DNA tumoral circulante. En hematología, la biopsia líquida está en dos puntos especialmente. Por ejemplo, en mieloma, el número de células tumorales circulantes en sangre es un nuevo factor pronóstico, de tal manera que pacientes que se detecten en sangre más de un 0,24% de células tumorales circulantes, mal pronóstico. O sea que tenemos ya de uso un nuevo marcador pronóstico. O, por ejemplo, en los linfomas, no las células tumorales, pero sí el DNA tumoral circulante, aunque no está implementado en la rutina, está a nivel de investigación, pero da mucha información complementaria en linfomas a lo que da la biopsia de tejido o los resultados del PET-TAC. Podemos adelantarnos
a si detectamos alteraciones en DNA tumoral circulante en sangre, podemos adelantarnos a tratar a los pacientes o adelantar terapias. Y esto es todo, creo que me he ceñido al tiempo. Estaré encantada de responder a todas las preguntas que necesiten. Muchas gracias. Y aquí el completo, y aquí tienen mi mail y la página web del laboratorio por si quieren consultar cosas. Gracias. Muchísimas gracias, muy interesante también y pues bueno, hay muchas nuevas técnicas, hay muchos avances genéticos, por lo que acaba de comentar. Bueno, tenemos muy pocas preguntas. Una de ellas es si se pueden hacer estudios genéticos para ver si existe ese gene que nos pueda dar problemas en un futuro. Se refiere a predisposición. Predisposición, sí. Esto no está totalmente disponible. Técnicamente se puede hacer, pero no está en la asistencia clínica. Es decir, un paciente con hematología no se le hace una prueba para ver, por ejemplo, podríamos hacer un exoma y ver si tiene algún gen de predisposición. Se hace desde la muestra que recibimos tumoral, ahí descubrimos si tiene o no predisposición. Este es el manejo actual. No sabemos. Vale, entonces sí, otra pregunta es que si no se hacen en los hospitales, si se pueden hacer en privado, aunque se tenga que pagar, obviamente. Ya, bueno, primero el hematólogo debe enterarse de si lo que necesita está disponible gratuitamente. Eso por una parte. Porque en hematología funcionamos con grupos cooperativos. El grupo de mieloblástica, el grupo de mieloma, el grupo de SMD. Hay muchos grupos que siempre ofrecen, por ejemplo, ahora mismo se está ofreciendo el mieloma, paneles gratuitos. En mielodisplasia también. La mieloblástica a través del PTEMA con precio reducido y nuevas pruebas. Entonces, primero enterarse de eso. Y siempre, si no hay nada disponible, el paciente es libre de que se lo haga donde se pueda hacer, lógicamente. Por supuesto. Bueno, la última pregunta que tenemos es, dice, quisiera saber si esa analítica genética se le podría hacer a un familiar con enfermedad mieloma múltiple. Sí, a ver, si esta pregunta viene enfocada al mieloma múltiple, no, todas las pruebas se hacen en el paciente. No está indicado en absoluto hacer a los familiares, en absoluto, el mieloma. Vale, son todas nuestras preguntas de momento. Muchísimas gracias. Gracias. Nuevamente. Bueno, con esto también damos por terminado nuestro congreso, nuestro 5º congreso. Darle las gracias nuevamente a la doctora Caballero, a la doctora Díez y a usted por apoyarnos. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos están escuchando atrás de las pantallas, gracias a nuestros patrocinadores Janssen, Pfizer y AbbVie. Les agradecemos mucho su colaboración, ¿sí? Los esperamos el próximo año, esperamos contar con la asistencia de ustedes el próximo año para nuestro 6º congreso en el 2023. Por supuesto. Gracias a todos, nos despedimos, gracias de parte de ARCLES y bueno, nos seguimos viendo, ¿sí? Nuestros próximos. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Un beso para todos. Hasta luego.